Hoy estamos con Natalia Galamba. Sí. ¿Cómo estás, Natalia? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Buenas tardes. Muy bien, muy bien. Natalia, habiendo pasado el 24, vos fuiste a la marcha de acá. ¿Qué tal estuvo? ¿Cómo la viviste? Sí, estuvimos acá en San Rafael. Yo trato de estar siempre aquí en la marcha. Por ahí me dan ganas de ir a Buenos Aires, pero, Tal cual. pero siempre tratamos de sostener los espacios donde vivimos en realidad. Tal cual. Y la verdad es que estuvo con mucha convocatoria este año. Vimos mucha más gente participando que otros años y la Plaza de la Memoria estaba llena. Realmente muy lindo estuvo, muy bonita la jornada y a pesar de que había una cantidad impresionante de policías ahí. Mirá, mucha policía había. Mucha presencia. Mucha policía había en el kilómetro cero cuando iba a empezar la marcha. Había una cuadra de policías parados en el medio de la calle, uno al lado del otro. Casi te diría que a las 5 menos 10 eran más policías que personas, después ya no, por supuesto, claro. pero más policías que personas que iban a marchar, quiero decir. Somos más gente que cana, como decía. Y obviamente que sabemos que eso es una cuestión muy simbólica desde la policía, pero nunca hemos tenido, acá en San Rafael no hemos tenido jamás ningún problema, ni con la policía siquiera, así que bueno, más allá de eso, la marcha estuvo, la verdad que muy linda y la plaza estuvo colmada, así que realmente, la verdad que es una caricia al corazón. Eso es lo importante. Sí, sí. Nati, ¿por qué crees que ha habido más presencia en este año que en otros años, en el 24? Yo creo que se vienen juntando muchas cosas, digo, desde hace 2 años que está este gobierno y estamos permanentemente, día a día, perdiendo derechos, nos están quitando derechos, ¿sí? Desde el lado que lo mires, no ha habido una sola medida que sea a favor del pueblo, ni una. Y eso creo que empieza a ser mella. Creo que de alguna manera hay cosas que se van entendiendo que bueno, que la única manera también de poder demostrar, de poder expresar lo que está pasando es en las calles, como fue históricamente. Entonces creo que eso también ha hecho, no solo el tema del 24, que sufrimos siempre las mismas provocaciones para esta época, chicanas y demás, sí. También empezó a circular hace unas semanas atrás la posibilidad del indulto a genocidas. Sí. Entonces esas cosas creo que también este gobierno tiene que entender que hay un consenso social en cuanto a lo que es la dictadura, en lo que significó para nosotros la dictadura, para la historia argentina. Y por más de que ellos quieran volver a instalar cosas que ya estaban saldadas, que están resueltas por la justicia, además, que no es una cuestión de deseo, sino que han habido procesos de justicia con todas las garantías que no tuvieron mi papá, por ejemplo, ni ninguna de las víctimas de la dictadura. Entonces, creo que en eso hay un consenso social que se demostró en las calles. Y también hay muchas cosas que faltan, obviamente, pero bueno, creo que eso, respondiéndote a la pregunta, me parece que tiene que ver con eso, con que se vienen perdiendo derechos todos los días y que sabemos quienes vivimos en esa época o la padecimos, que se están repitiendo las mismas medidas económicas que se tomaban en la dictadura. Esto es una remake de la dictadura. Peor porque en realidad está elegida por el voto, ¿no? Pero realmente sabemos que todas las medidas que se tomaron se están repitiendo. Y el resultado obviamente no favorece a ningún trabajador, a ningún jubilado, a ninguna persona con discapacidad, y podemos seguir así toda la tarde. ¿Sí? Nati, vos en particular, vos tenés una historia que es muy conmovedora, que llama mucho la reflexión. No sé si la querés contar, porque estaría bueno que la contés, porque sos hijas de un
detenido desaparecido y de una Así persona es. que fue detenida y que sobrevivió. Así es. Y vos estuviste en el de 2. También, sí. Mi hermano y yo estuvimos ambos detenidos con mi mamá. ¿En qué año En el fue todo año eso? 76. Ujú. En ese momento mi mamá y mi papá vivían en Mendoza porque estudiaban ahí. Los dos estudiaban ingeniería. Ajá. Mi papá estudiaba ingeniería electrónica y mi mamá estudiaba ingeniería mecánica Mira. y diseño industrial, porque mi vieja quería ser diseñadora de maquinarias. Después llegué yo y bueno, tuvo que dejar una de las dos carreras mi mamá. Entonces ella siguió solo con diseño, mi papá con su carrera de ingeniería. Y bueno, en la militancia universitaria es donde ellos se conocen, en realidad. Claro. Ambos militaban en la Juventud Peronista en un principio. Y bueno, en junio del 76, en el 12 de junio más precisamente, entraron a mi casa como un batallón de militares, no militares, porque habían algunos que estaban vestidos de civil nada más. Entraron a mi casa con armas, como en una película de esas que te mandan SWAT, Sí. dijera, ese es el relato de mi mamá, siempre dice, como si fueran de SWAT. Bueno, Mira. tal cual. Y Entraron a mi casa, sí, a la fuerza obviamente. Y te pregunto, ahí en tu casa, ¿quiénes estaban? En mi casa estábamos mi mamá, mi hermano y yo, y una amiga de la familia había en mi casa estaba viviendo una familia que era un matrimonio con 2 niñas, Ujú. ¿sí? En ese momento solo estaban mi mamá y María Luisa, que era la otra mujer, y los niños. No estaban ni mi papá ni el marido de María Luisa. Cuando entran, bueno, revientan puertas, ventanas y demás, y nos llevan a nosotros secuestrados, a mi mamá, a María Luisa y a los 4 niños nos llevan al de 2. Y ahí nos tienen durante lo que calculamos que fueron 3 noches, porque bueno, no tenía luz el lugar, no tenía Claro. nada, o sea, Totalmente aislado de... aislados de... del mundo. Calculamos por las fechas en las que nos entregan a mis abuelos, que fueron 3 noches, 3 noches y sus días correspondientes, en los que estuvimos en ese lugar, que era como un cuarto, Sí. que no tenía nada, o sea, no había silla, mesa, nada, sin absolutamente nada para estar, sin comida, sin agua, sin nada. Y durante ese tiempo, bueno, mi mamá le daba la teta a mi hermano tenía 2 meses. Meses. Mi hermano nació el 22 de marzo, 2 días antes del golpe. Bueno, Así que en ese momento tenía 2 meses y medio. Y yo tenía 1 año y 4 meses. Y mi mamá nos dio la teta a los 4 niños. Así fue como sobrevivimos durante ese tiempo, porque ni siquiera tenían la decencia, la humanidad de alimentarnos a nosotros, que éramos bebés, que éramos niños. A las otras nenas que tenían 3 y 5 años, lo mismo, o sea, los 4 niños tomamos de la teta de mi mamá. Y bueno, así fue como sobrevivimos esos días que estuvimos ahí. Las otras niñas la pasaron peor en realidad que nosotros, porque a la nena más grande, a la de 5 años, la sacaban y la llevaban a marcar gente. La Ya. llevaban a la terminal a que señalara a los tíos, le decían, ¿sí? Los milicos la llevaban, le decían, vamos a buscar a los tíos, vos decime cuál es el tío del... El fulano. sí. Y a la otra nena la usaron para torturar a su papá, porque esa misma noche al padre de las otras niñas lo secuestran y lo llevan al de 2 y la usaron para torturar al padre. La llevaron, la pusieron en un lugar, la desnudaron a la nena
y la alumbraban y la usaron para torturar al padre. Esto contado por el mismo padre, que después de que pasó eso, lo pasaron a un calabozo y después lo mataron ahí mismo en el D2. Él no está desaparecido, a él lo acribillaron en el D2. Mira, ¿y cómo fue ese lapso de esos 3 días, 3 noches que estuviste a vos Sí. a salir del D2? ¿Cómo fue eso? Y salimos por casualidad, en realidad, más que porque mis abuelos, que eran de acá de San Rafael, por eso nosotros terminamos viviendo acá en San Rafael, mis abuelos maternos, alguien les avisó que nos habían detenido a nosotros, que no fue la policía, ¿sí? Fue alguien del entorno que lo supo y hizo llegar el mensaje. Mis abuelos viajaron a Mendoza junto con mi tía en ese momento, hermana de mi mamá, Graciela. Mi tía tenía 15 años y siempre nos cuidaba, como todos vieron cuando uno tiene los hermanitos, sobrinitos chiquitos. Bueno, mi tía nos cuidaba a nosotros, mi tía adolescente. Cuando llegaron al D2 a buscarnos, no, en el D2 le decían que nosotros no estábamos ahí, nos negaban, ¿sí? Estábamos... Mirá, o Es sea una que práctica recurrente también. Así Claro. estuvimos de ser uno de los nietos que hoy todavía Claro. estamos buscando. o sea, El Éramos fueron y fue candidatos casi- ideales, digamos, porque además éramos re bebés. el dedo para la gente que no sabe lo que es. El D2 es el Palacio Policial, como se le decía, que está en Mendoza, Sí. ¿sí? En la calle Belgrano. Ahora funciona ahí un espacio de memoria, pero le decían el Palacio Policial D2. porque funcionó como un centro clandestino de detención. Claro, por supuesto. Ahí está. Eso, digamos, ahora funciona como espacio de memoria, por eso, claro. Bueno, y cuando mis abuelos van a buscar, primero van al departamento, lo primero que hacen cuando ellos llegan a Mendoza es ir al departamento donde vivíamos. Cuando van llegando se encuentran que estaba todo todavía con policía en la puerta y demás. Entonces no lo dejaron pasar. Les dijeron que fueran a preguntar al D2, fueron al D2, en el D2 le decían que no estábamos ahí, que no estaban, estuvieron todo el día ahí, después no los dejaban salir. Bueno, como a las 9:30 de la noche, mi tía me escuchó llorar a mí Mirá. y me reconoció el llanto, me reconoció el llanto, la voz. Y mi tía, que quizás no se daba cuenta del peligro que corría, empezó a los gritos: esa es la Natalia, esa es la Natalia. Y como había gente todavía ahí en el Palacio Policial, ellos se pusieron muy nerviosos, como de que quedara en evidencia lo que estaba pasando, ¿no? Y entonces en ese momento le dijeron, bueno, esperen un momento que vamos a mirar. Y en ese momento fueron para adentro y nos buscaron, demoraron como 2 horas igual, y nos entregaron a mis abuelos. Nos entregaron cuando en un momento mi abuela nos ve del otro lado de unas persianitas, lo ve al Mauricio, que estaba envuelto, a mi hermano se llama Mauricio, estaba envuelto con una pañoleta que ella había tejido, pero cuando nos entregan, cuando a nosotros nos entregan a mis abuelos, al Mauri lo entregan desnudo. Entonces cuento esto porque mi abuela, que ya falleció, siempre decía: el día que yo encuentre a esa pañoleta, que la voy a reconocer porque la tejí yo, que la encuentre en la calle, a esa persona le escupo la cara, decía mi abuela, porque se quedaron hasta con la pañoleta de un bebé. Claro. Un bebé que además estaba todo mojado, porque imagínense que no habían pañales descartables en esa época, claro. no había, o sea, estaba todo paspado, todo mojado, porque había estado 3 días sin poderlo cambiar, sin poder comer, sin nada. Así Estamos que, charlando con Nati Galamba. Ella es hija de un desaparecido y hija de una sobreviviente, y además estuvo en el D2. ¿Ayrton? Sí, ¿qué significa para vos
el hecho de, bueno, justamente tener un padre desaparecido, una madre superviviente. Y la verdad es que fue toda la vida como ser una persona distinta, o sea, distinta en el sentido de que, por ejemplo, era el día del padre en la escuela y cuando decía mi papá, no, mi papá, yo le llevo flores al cementerio. Bueno, yo a mi papá no le puedo llevar flores al cementerio, porque ni siquiera tenemos eso, ¿no? No tenemos ni siquiera el lugar para ir a llorarlos a los desaparecidos. Con mi mamá, bueno, mi mamá fue mi maestra de lucha. Mi mamá estuvo detenida 4 años. Bueno, cuando nosotros nos venimos con mis abuelos, que nos entregan ese día, mi mamá queda detenida y pasa un tiempo ahí en el D2, casi un año. Después la trasladan a la penitenciaría en Mendoza y después la trasladan a Devoto. Entonces ya está 4 años como presa política. 4 años. 4 años. Wow. 4 años de los cuales la mitad estuvo como desaparecida, o sea, desaparecida porque no le a mis abuelos no le decían a dónde estaba. Claro. O sea, ellos no sabían que estaba detenida, imaginaban que estaba detenida, pero no tenían comunicación ni correspondencia ni nada. Cuando pasa en el 78, que es cuando en todo el contexto del mundial, que empiezan a llegar los organismos de derechos humanos internacionales, Amnistía y demás, ahí legalizan, entre comillas, ¿no? Legalizan a muchos de los presos. Ahí es donde pasa mi mamá de Devoto y ahí está comunicada. Ahí empieza a poder escribirse con la familia, por ejemplo. La íbamos a visitar inclusive. Porque estaba legalizada como presa política, ¿no? Estaba en un pabellón de presos políticas. La persona que era la cabeza ahí en el D2, ¿qué pasó con él? La mayoría de los que estaban en el D2 están en este momento ya condenados, cumpliendo las condenas por los juicios de lesa humanidad. Digo la mayoría porque no son todos, no me acuerdo ahora los nombres de los que todavía no. De hecho ahora ya está en proceso, está próximo a salir el juicio por los menores justamente, por la detención, el secuestro y la violación de derechos de menores, 59 menores, de acá de Mendoza solamente, en la dictadura en la que hay 12 ex militares procesados. Y ese juicio está para comenzar prontito. Entre ellos está el caso de Ángela Orondo, que es la hija de Paco Orondo, que también, que es una, en realidad hay que reconocerle que esa causa fue ella la que se la puso al hombro y empezó a decir, bueno, los niños también fuimos víctimas, no éramos un apéndice, fuimos víctimas directas también por estas cosas que pasaron. Digo, yo siempre conté la historia, o me acostumbré mucho a contar la historia de mi mamá y mi papá, y a veces no contábamos nosotros que también nosotros estábamos ahí, que no es menos grave, digo, porque también eso te demuestra el nivel de crueldad que había, ¿no? Que realmente no les importaba detener a niños, secuestrarlos, torturarlos, usarlos, utilizarlos, ¿no? Además de apropiarlos, como sabemos que está pasando, ¿no? Así que creo que es como una enseñanza muy grande la que me dejó mi vieja. Mi vieja salió de la cárcel y siguió militando. Apenas salió de la cárcel, ella siguió. No nos han vencido, decía, y hasta el día de hoy, en realidad, que ella está viva, obviamente, gracias a su fortaleza y demás, ella está viva y sigue en la lucha y ha sido para mí, obviamente, siempre el ejemplo y lo que uno quisiera hacer en la vida, ¿no? Nati, y si bien vos eras muy pequeña, muy
eras un bebé. Sí. ¿Tu viejo te dejó algún recuerdo? Más allá de que eras muy Sí. chica, pero pienso algo material incluso. Sí, mi viejo nos dejó un cuaderno que escribió mientras a él lo estaban persiguiendo, porque él estuvo, esa noche él se escapó y estuvo escondiéndose durante un tiempo hasta que finalmente lo secuestraron. Y mientras estaba escondido en la clandestinidad, nos escribió un cuaderno que es como una carta, que la escribió en un cuadernito marca Gloria de tapa blanda, que se la hizo llegar a mis abuelos, a sus padres, que son de Alvear, y mis abuelos lo escondieron. Y nosotros ese cuaderno recién lo encontramos, nos reencontramos con ese cuaderno en el 2010. No sabíamos ni que existía el cuaderno. Y un día mi tío, limpiando la finca, además dando vuelta a unos corrales en la finca, encontró enterrado en un frasco el cuaderno, que lo había escondido mi abuelo. Claro. También lo había escondido, que nadie sabía que estaba. El terror. Así que ese es, digamos, como el regalo más lindo, porque realmente es un cuaderno en el que es una clase de política, militancia, pero sobre todo de amor, porque nosotros siempre tratamos de que se entienda, por ahí no se entiende, ¿no? Pero todo lo que hicieron los compañeros que hoy están desaparecidos, yo siempre digo, no eran inocentes, tontos que, ay, pobres, no eran tontos, ni no es que no sabían, ellos sí sabían, eran muy conscientes, sabían que había que luchar, sabían que lo que estaba pasando era injusto y que de alguna manera había que, es como decimos ahora, ¿cómo hacemos? Salimos a la calle para quejarnos. Bueno, lo que ellos no sabían y no supieron era la ferocidad de la dictadura. Ellos no sabían que iban a terminar desaparecidos, ni que ni todo lo que hicieron, digo, ni de los secuestros, ni de todas las atrocidades que llevaron adelante los militares. Eso ellos no lo sabían, no sabían que se iban a encontrar con eso, pero sí sabían que había que organizarse. Ellos participaban en su momento en el centro de estudiantes, después estuvieron en diferentes organizaciones, entonces ellos sabían que había que hacer algo, y sobre todo lo que los movilizaba, y que es lo que mi papá deja en ese cuaderno, era el amor por el otro y el amor por los hijos de sus compañeros. Mi viejo en ese cuaderno habla de justicia social, de igualdad, de un montón de valores que son los que, por lo menos yo, sostengo hoy en día, y de injusticias que se siguen repitiendo y que se siguen, desgraciadamente, siguen estando, ¿no? Porque tristemente, después de todo lo que pasó, uno creería que hay cosas que no tendrían que volver a pasar, y hoy están pasando. Hoy otra vez estamos viendo esa gran desigualdad que hay, con tantos pobres en un país tan rico, y los ricos siendo tan ricos, tan escandalosamente ricos. Entonces eso sigue sucediendo, desgraciadamente. Nati, te hago la última. Sí. ¿Qué significó para vos este 24 de marzo, teniendo en cuenta el video del oficialismo, o teniendo en cuenta posteos como la vicegobernadora diciendo no fueron 30.000? Y ese es el discurso que quieren instalar. Ellos quieren instalar estas cosas que yo lo dije en el acto en la plaza. Las políticas de memoria, verdad y justicia no alcanzan. Hay que ir un poco más allá y hay que penar el negacionismo, como sucede, por ejemplo, en Alemania. Claro. ¿Sí? En Alemania y en Europa en general, después del Holocausto, cualquiera de estas personas que dice esas barbaridades estaría presa, sí, no una totalmente. multa, estaría presa. Totalmente. ¿Sí? Porque son causas además que están juzgadas, condenadas y juzgadas.
El número, les voy a contar algo así rapidito para que tengan una idea, porque también es algo que se habla muy livianamente del número de los desaparecidos. Si vamos a discutir si son más, si son menos, el crimen está igual, ¿no? Pero más allá de eso, poner en duda el número también es de un desconocimiento total, porque cuando se hace el informe de la CONADEP, que es el que da el famoso número, los 8.000 y algo, Sí, sí. fue en el año 84, apenas terminó la dictadura, y para que tengan una idea, mi mamá fue a hacer la denuncia, ella fue a hacer la denuncia a la CONADEP, y cuando llegó, que tuvo que ir a Mendoza a hacerla, cuando llegó al edificio donde tenía que entrar a hacer la denuncia, de consigna se encontró a uno de sus torturadores, porque todavía estaban en funciones. Claro. Tal cual. ¿Sí? Entonces, ¿qué iba a ir a denunciar ella? ¿Usted me torturó? Y pasan 30 años hasta que se puede hacer el Entonces, juicio real. realmente es de un desconocimiento muy grande decir que ese era un número cerrado. De hecho, el informe dice que no es un número cerrado. Y fíjense que nosotros acá en San Rafael deben hacer, no quiero dar un número errado, pero pongamos 8, 10 años Ujú, que recién una familia denunció, que es Orozco, ujú. que su familia no lo había denunciado como desaparecido. Su familia sabía, pero no había dicho nada porque ideológicamente no estaban de acuerdo, no quisieron decir por vergüenza, por 10.000 cosas. Entonces, sigue agrandándose la lista. De los que encontraron en La Perla, nosotros no lo teníamos acá a este Bustillo. Sí, Nosotros no lo tenemos en la lista acá. claro. Está bien, no es que no estaba denunciado como desaparecido, porque sí, estaba denunciado, estaba la familia buscando y demás, pero por ejemplo, nosotros acá, de los 48 que tenemos, no está él, Ujú. que era de acá de San Rafael. Entonces, eso por un lado, que es una barbaridad. Y por otro lado, lo que decías del video del gobierno, que utilizan a una chica, una mujer, que es una víctima. Ella dice, yo no quiero victimizarme ni que me victimicen, pero ella es una víctima del terrorismo de Estado. No quiere decir que tenga que hacerse la pobrecita, ¿no? Tal cual. Pero es una víctima del terrorismo de Estado. Tan víctima que no solo apropiaron su cuerpo, sino que se apropiaron de sus ideas, de su cabeza también. Porque ella está justificando a sus apropiadores que fueron responsables en parte también de que sus padres, a sus padres los desaparecieran y que a ella se las arrancaran a la madre. Entonces es muy complicado, pero es entendible con todo lo que a mí me genera. Yo lo escucho y un poco de bronca te da, pero después uno piensa, y es entendible porque a ella la criaron odiando la ideología de sus padres. ¿Cómo ahora va a sentirse orgullosa o lo va a defender si a ella la criaron, a ella la adoctrinaron? Ella está adoctrinada, Tal cual. adoctrinada por una mentalidad de derecha, odiando justamente a sus padres y enseñándole a odiar. Entonces es muy difícil que ella rápidamente haga un clic de lo que le pasó. Yo los invito a que conozcan la historia de Victoria Montenegro, que es una de las nietas también recuperadas, que ella defendía a su apropiador, fue al juicio, las puteaba a las abuelas, y hoy es es diputada por Unión por la Patria, es una de las abanderadas de abuelas, Ujú. porque en un momento ella hizo el clic de lo Claro. que había pasado, ¿sí? Y de lo que a ella la habían convencido. Cuando se dio cuenta que inclusive el padre de Victoria Montenegro fue asesinado por su apropiador, por las Claro. propias manos del apropiador. Entonces, yo entiendo y creo, y eso nos han enseñado las abuelas también, a tener paciencia y a entender que en algún momento se va a dar cuenta de lo que ella está diciendo. Porque ni siquiera se da cuenta. Claro. Ella ni siquiera se da cuenta, ella cree que está hablando de algo ajeno. Claro.
Que no y, está- ella está inclusive aceptando, porque ella no niega que nació en la ESMA, o Claro. sea, está reconociendo que sucedieron todas esas cosas sin darse cuenta de que esas cosas son crímenes de lesa humanidad. Nati, Sí. muchas gracias. Gracias a ustedes.